Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado. Bueno, y damos una bienvenida a toda la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Y bajo las notas de Calamaro, iniciamos esta semana de crisis de picos en el contagio del COVID-19 en la población colombiana. Desafortunadamente, la mala situación económica de los colombianos, sumado a los apetitos desbordados de los multimillonarios empresarios que históricamente han construido su fortuna a costa del sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores en todos los sectores de la economía, han acentuado la gravedad del contagio masivo al abrir sectores y suspender las cuarentenas con el argumento de despidos de trabajadores o suspensión de contratos, como si los trabajadores tuvieran la culpa de la pandemia y no merecieran la solidaridad económica en tiempos de dificultades. El gobierno de Duque se ha doblegado a los intereses de los empresarios y poniendo en riesgo a la población colombiana, como lo hicieron en los días sin IVA y al abrir el comercio y actividades económicas que presionan fuertemente el alto contagio del coronavirus en la población tal como viene creciendo. Organizaciones médicas se han pronunciado sobre la necesidad de un confinamiento estricto por 2 o 3 semanas para frenar el avance de la pandemia. Y las centrales de los trabajadores y organizaciones sociales han solicitado la renta básica por 3 meses para que los trabajadores informales o independientes que viven del día al día y para los que perdieron sus plazas por cuenta de la pandemia tengan la oportunidad de garantizar el confinamiento. Todo esto como mecanismos para garantizar bajar el contagio y preservar el derecho a la salud y a la vida de todos los colombianos. En Bogotá, las UCIs están casi colapsadas por el avance del contagio. El sistema de salud en el modelo neoliberal no es capaz de responder a una crisis de salubridad de esta índole. Las EPS que se chupan y chupan el presupuesto para la salud del pueblo colombiano nuevamente están dejando solos a los hospitales en el manejo y en la atención de los pacientes COVID en tiempos de crisis como esta. Elevamos también en Voz Educadora nuestra voz de aliento al magisterio colombiano por toda su creatividad y el esfuerzo para garantizar la atención de los niños colombianos a pesar de las graves dificultades en la conectividad para los chicos y la falta de recursos tecnológicos al interior de sus familias. Es en estas condiciones que se desarrolla el generoso trabajo docente que aporta sus aparatos tecnológicos y planes de conectividad para atender a la comunidad escolar. Un abrazo sincero por el aporte que le hacen al país en el desarrollo del confinamiento por la pandemia. Bienvenidos a la mejor información para el magisterio colombiano. Voz Educadora, la voz de los sin voz. El marinero del río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. ¡Ay, qué pena! Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Bueno, y como es habitual en el Informe Nacional, nos acompaña la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Bienvenida, María Eugenia. Buenos días. Nuestro abrazo y acompañamiento de solidaridad por todos nuestros maestros y maestras que se han ido en esta pandemia. Ya va por 116 el número. El abrazo a nuestras familias, a todas las comunidades, al pueblo colombiano que pierde sus seres queridos en esta profunda crisis. Y de la mano a este saludo queremos valorar como muy importante, como un hecho político de gran trascendencia, ese discurso tan profundo entregado por nuestra senadora Aida Bella,
en la instalación del Congreso de la República en la semana que termina. Tenemos que decir que es un discurso que deja claro que esta crisis no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural que muestra un acumulado histórico donde el modelo económico y el sistema capitalista han arrasado con la vida, con la paz, con la democracia y con los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Es pues hoy Aída Bella nuestra fiel representante y por eso la abrazamos y rechazamos con vehemencia los epítetos que el presidente de la República, totalmente cuestionado e ilegítimo, señala y expresa a nuestra importante mujer senadora, una dirigente que ha sobrevivido al genocidio de la Unión Patriótica y se la ha jugado por el magisterio colombiano, por los más pobres de este país. Por eso entonces abrazamos y saludamos la vehemencia y la fuerza con que Aída Bella nos representa. La semana que termina adelantamos una reunión de presidentes de FECODE. Allí hubo conclusiones muy importantes que consolidan nuestra apuesta y nuestro pulso político por la desobediencia civil. Y tiene que ver con un pulso político de resistencia ante un gobierno ilegítimo que improvisa, que atropella y que aprovecha esta crisis para tapar con cortinas de humo todos los escándalos que alrededor de su gobierno se dan, para tapar todo el beneficio que con los recursos le hace al sector financiero, al sector bancario, y que niega una renta básica para el pueblo colombiano que hoy tiene hambre y que por eso está en las calles. Y por eso entonces desde FECODE queda claro que el magisterio colombiano no va a derrotar la política, pero que con fuerza y como una decisión contundente y de fondo se declara en desobediencia civil con todos los sectores y que el no a la alternancia de igual manera aparece en nuestro pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro y una bancada alternativa que hoy en unidad de acción actúa a nuestro lado y por nuestros derechos. Acordamos entonces redoblar la tarea del lobby con los gobiernos regionales que aún están diciendo sí a la alternancia, sin condiciones, sin el cierre de las 6 brechas de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y con la descarga de las responsabilidades por parte del gobierno central a los entes territoriales. Apretar el lobby. De igual manera, adelantar reuniones con las comunidades educativas, con los gobiernos escolares, consejos directivos, padres de familia, organizaciones estudiantiles, docentes directivos, es decir, vamos a presionar y vamos a ganar comunidad en esta apuesta política por la vida, por la salud y por el bienestar. Y de igual manera nos tomamos las redes, fortalecemos con comunicados, con flyer, publicidad para ambientar la desobediencia civil y asimismo lo de fondo. Acompañamos esta postura de resistencia con la movilización. Nos preparamos entonces a adelantar una jornada de movilización hacia el mes de agosto para decir no volvemos a las aulas este año porque no existen las condiciones, porque no hay el cierre de brechas, porque el magisterio no tiene salud y seguridad en el trabajo y entonces lo que exigimos es que se adelante el diálogo político y pedagógico y se fortalezca y se den garantías desde el trabajo en casa, remoto y a distancia. Llamamos al magisterio colombiano a la unidad con todos los sectores y llamamos a entender que la desobediencia civil es una decisión individual que se convierte en colectiva y entra a fortalecer las condiciones subjetivas de lucha y entra a fortalecer la unidad, la solidaridad y el avance. Por la educación pública estatal, ni un paso atrás. Por la vida, por la paz, por la democracia, viva la unidad del magisterio colombiano y de todos los sectores de nuestro pueblo. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a los gobiernos latinoamericanos, que se hacen los de la vista gorda con los casos del dengue en la región, que ya superaron la cifra de 1.600.000 contagiados en lo corrido de enero a mayo,
lo que indica que mientras los gobiernos del continente miran hacia el coronavirus, la otra epidemia avanza en forma silenciosa. Gobiernos dictatoriales y pueblos a la deriva. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, muchas pullas, a los malos gobiernos nacionales y regionales que durante este año ya registran cifras escandalosas donde han muerto más de 28 niños por desnutrición y por lo menos 10 de ellos durante los meses en que Colombia ha estado inmersa en cuarentena. Una vergüenza nacional. Pullas. Y recontra pullas, muchas pullas, a los proyectos de ley presentados por el Centro Democrático, que ya suman 138 y que apuntan a temas como reforma de salud disfrazada, al igual que reformas políticas, pensionales, laborales, todas en contravía de las mayorías. Bueno, y otras para implementar un país con mayor desigualdad social, pero ellos le llaman mayores oportunidades de confianza financiera. Y ahora de ñapa, Arturo Char fue elegido nuevo presidente del Senado. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, al presidente Duque pues se le mezclaron la ineptitud al olvidar instalar el Congreso, el autismo político de escoger un discurso revanchista, con la grosería de referirse como la vieja esta a la senadora Aida Bella, todo un lord del Centro Democrático. ¡Qué grosería! Pullas, muchas pullas, al gobierno nacional, que por asesoramiento de los gremios dará viabilidad luego de la pandemia a las reformas laboral, tributaria y pensional, como solución a la pérdida de millones de puestos de trabajo por el cierre de empresas de diversos sectores. Y mientras tanto, las familias que viven en la informalidad y los trabajadores reclaman la renta básica y la pensión universal. ¿Quién escuchará su clamor? Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero muchos vivas a la marcha por la dignidad, ruta comunera y ruta liberadora que arribaron a Bogotá de manera histórica este 20 de julio y que alerta a la comunidad nacional e internacional sobre vulneraciones al derecho a la protesta social que se vive en este momento en Colombia. ¡Que viva la movilización por el derecho a la protesta social y a la vida de los líderes sociales! Viva. Y vivas, recontra vivas, a la postulación de la Brigada Médica Cubana al Nobel de Paz, ya que a causa de la pandemia, Cuba ha enviado profesionales de la salud a más de 30 países, pero con anterioridad a esta situación ya había médicos cubanos en 59 países, la mayoría de ellos naciones pobres y periféricas. ¡Vivan los médicos cubanos que luchan por la vida en el mundo! Viva. Y vivas, pero muchos vivas a la lucha de resistencia de Palestina y que con el apoyo internacional de la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes y las Naciones Unidas han manifestado su rechazo al plan de anexión israelí de los territorios ocupados de Cisjordania, que violaría el derecho internacional y socavaría las perspectivas de la soberanía palestina. ¡Viva la soberanía palestina! Viva. Y vivas, muchos vivas, a los 41 años del triunfo de la Revolución Sandinista, que se convirtió en ejemplo de liberación de los pueblos de América Latina, y de inmediato se inició un proceso de profundas transformaciones democráticas por el Frente Revolucionario Unitario. Si Nicaragua venció, América vencerá. Viva. Y vivas, pero recontra vivas, a las madres comunitarias que con diversas movilizaciones y paros por fin lograron la semana pasada un contrato indefinido con todas las prestaciones sociales. Es una ganancia de nuestra persistencia, lucha y unidad para que no se sigan violando nuestros derechos, explicó Magdalena Camacho, presidente de la Unión Sindical de Trabajadoras de Hogares de Bienestar, Ustravín. Viva. Corre que te coge, corre que te agarra. Esto es Voz Educadora.
Bueno, y como todos los domingos tenemos en Voz Educadora la voz del consejo con nuestra concejal amiga Heidi Sánchez. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica. Esperando tengan un muy bonito día. Pues esta semana han sucedido varias cosas. Lo primero de ellos fue la grosería por parte del presidente Iván Duque en contra de la senadora Aida Bella. Resaltamos su labor, sobre todo su gran compromiso con el magisterio en la ciudad, siendo concejal, y en el país actualmente como senadora. Sumado a eso, pues nos asombra el descaro de la Alianza Verde, que en el Congreso presentaba una pancarta diciendo que en Bogotá se había garantizado la renta básica. Una renta básica no es de 240.000 pesos, pero además también decir que se ha garantizado la matrícula cero en la Universidad Distrital. Estoy segura que muchas y muchos de ustedes pueden estar cursando algún tipo de posgrado en la Universidad Distrital, igual que por ejemplo en la Universidad Pedagógica u otras universidades, pero para el caso de la Universidad Distrital no hay matrícula cero garantizada. Se garantizó matrícula cero y sin poner un peso por parte de la administración, porque no quisieron poner ni 200.000 pesos. Lo que hizo fue, teniendo en cuenta además que la Universidad Distrital entra este año con un déficit de casi 45.000 millones de pesos, entonces se garantiza hasta ahora para los estratos 1 y 2 de pregrado. Por eso hago mención de ustedes que deben estar encontrando haciendo posgrados o en la Distrital u otras universidades, y no se garantiza para el resto del estudiantado. Lo que pedimos fue que se garantizara matrícula cero para todos los estudiantes durante toda la vigencia del 2020 y sumados también los estudiantes de posgrados. En esto tenemos que elevar la voz todos y todas, no solamente quienes hacen parte de la comunidad universitaria de la Universidad Distrital, sino también pues la ciudadanía, quienes hacemos parte del consejo, entre otros y otras, que exijan la matrícula cero en la Universidad Distrital, que no es un gasto, sino por el contrario, es una inversión que va a servir también para la reactivación económica en el distrito. Muy buen día. Y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando, pero estoy... Bueno, y continúan aún en tiempos de la pandemia la amenaza, la persecución y el asesinato de líderes sociales. Sobre el tema, nuestro compañero Orlando Solórzano del colectivo Leonardo Posada. Bienvenido, Orlando. Continúa en Colombia el exterminio y persecución de los líderes y lideresas sociales, la criminalización de la protesta social, las políticas represivas en plena pandemia y se acentúa la crisis humanitaria. Este es el panorama dramático que vive actualmente el país, con un gobierno y una clase dominante burguesa que continúan implementando las políticas neoliberales en las cuales se concentra cada vez más la riqueza en un porcentaje mínimo de la población y la gran mayoría es cada vez más excluida, fenómeno que se acentúa en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Debemos destacar las marchas por la dignidad y contra el genocidio, como la Gran Marcha del Cauca hacia Bogotá y la que finalizó el 20 de julio en plena celebración de la falsa independencia, precedida de impresionantes despliegues militares en contra de los caminantes. Estas fuerzas represivas no permitieron proseguir el camino a los verdaderos héroes populares, a quienes dejaron concentrar en el monumento de los héroes, y los escuadrones del SMAT no dejaron proseguir esta significativa marcha más hacia el centro de la ciudad capital. Los marchantes, procedentes de varias regiones del país, como Barrancabermeja, Vélez, Santander y otras partes, denunciaron en el recorrido los asesinatos por parte de las bandas paramilitares, el hostigamiento y represión de la fuerza pública y la actual situación dramática que vive el Catatumbo, que el Estado colombiano quiere convertir en escenario o teatro de operaciones de guerra, que se expresan las masacres de varios campesinos y el constante hostigamiento a las comunidades. Esta es la situación dramática que vive Colombia y exige de las organizaciones populares una respuesta de unidad, organización y movilización para detener la barbarie del gobierno paramilitar. No tiene calor ni frío, la ciudad no tiene puerto y
se siente muy vacío. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa en un vaso de cerveza caliente. Bueno, y para hablarnos sobre el tema de salud, concretamente sobre el manejo que se le ha dado en Bogotá a la pandemia del COVID-19, está con nosotros Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá. Bienvenido, Román. Al fin de semana, en la ciudad de Bogotá, con respecto a la COVID-19, estaremos llegando y quizás sobrepasado los 70.000 casos de personas infectadas, más o menos unos 2.000 muertos, unas 11 localidades con la mayor incidencia acumulada por 100.000 habitantes, unas 12 localidades con la mayor tasa de mortalidad por 1.000 habitantes y unas 9 localidades con el mayor porcentaje de letalidad, es decir, de personas muertas con respecto a la cantidad de enfermos. Esta situación es realmente preocupante en la medida en que se ha dado una tendencia de crecimiento progresivos, sostenida, y de una cantidad de casi 2.000 casos diarios de nuevos infectados en nuestra ciudad. Frente a una situación de este tipo, uno espera que la alcaldía distrital tome medidas que preserven la salud y preserven la vida de la población por encima de intereses económicos o de intereses políticos de otro tipo. Lo cierto es que se ha venido dando una polémica entre la mandataria distrital y el presidente de la República, particularmente frente a las medidas a adoptar para contener la circulación del virus en Bogotá. La mandataria no ha podido sacar adelante su propuesta de una cuarentena estricta generalizada, que además ha sido la propuesta de los gremios médicos, del personal de salud, que están viendo morir a las personas en los hospitales, pero también en las casas, porque una alta proporción de pacientes está muriendo en las casas. Este hecho, sin embargo, ha encontrado oídos sordos en el gobierno nacional y dificultad de la mandataria local para arrebatarle al gobierno nacional, que todos sabemos pone en primer lugar los intereses económicos antes que la vida y la salud de la población del país. Sacarle a ese gobierno la decisión de una cuarentena estricta generalizada. Las negociaciones entre el ministro del Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá y el gobierno distrital siempre llegan a una misma decisión: mantener cuarentenas por localidades, pero la circulación del virus es generalizada en la ciudad de Bogotá. Ha hecho falta poder real, fortaleza política a Claudia López para sacar adelante el derecho a la salud y el derecho a la vida por encima de los intereses económicos de los grandes cacaos de este país que representa el gobierno nacional. Actualidad. Actualidad. La directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, mintió sobre cifras en la campaña presidencial de Duque, ocultando dineros que provenían de empresario venezolano. El Consejo de Seguridad de la ONU exige al gobierno nacional protección a líderes sociales y desmovilizados y rechaza los abusos sexuales por parte de miembros de las fuerzas militares. La Procuraduría denunció que las EPS están negando servicios a los pacientes. Durante la pandemia se han presentado 189.000 quejas y 33.000 tutelas. El Tribunal Superior de Cundinamarca negó una tutela al Centro Democrático, con la cual pretendían frenar el debate en el Senado sobre la presencia de militares norteamericanos en el país. La Comisión de la Verdad rechazó las afirmaciones del exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el cual los vincula con grupos ilegales armados. Se conoció que en el año 2013, en medio de las negociaciones de paz,
fue interceptado por la policía y legalmente el negociador del proceso, Álvaro Leiva Durán. El arzobispo de Cali, Monseñor José de Jesús Monsalve, ante los asesinatos de líderes sociales, campesinos e indígenas y el atentado contra el proceso de paz, afirmó que los obispos no pueden ser tibios ante esta realidad. El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, podría ser condenado a 19 años de cárcel por haber recibido 800 millones de pesos de paramilitares para sus campañas. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz, para no olvidar la historia que los lacayos del imperio y el imperio nos han impuesto. No podemos olvidar la ñeñe política, la compra de votos del presidente, las denuncias de la señora Merlano, la corrupción, las chuzadas y la investigación al senador Uribe. Que la crisis sanitaria no nuble más nuestras mentes ni nuestra capacidad de discernir y resistir. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y en la resistencia. Escríbanos a vozeducadora@gmail.com y con gusto les resolveremos sus dudas y sus inquietudes. Que tengan un muy feliz domingo de descanso. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.